Facetas del Terruño, dirigido por Ángela Uribarri, por muchos años mostró los momentos más íntimos del pueblo costarricense. Alegrías y tristezas, historias, curiosidades, humor, entre muchas otras cosas, consolidaron un programa que quedó en el corazón de todos. Hoy en Reencuentros disfrutaremos con nuestros invitados de los bellos momentos de un programa pionero en su género, Facetas del Terruño. Bienvenidos a Reencuentros. Ay, qué lindo día ha hecho hoy, Magdalena. Marcos, ¿qué le pasa? ¡Hasta luego! Bienvenidos a su programa. Buenas noches, Tita. Estimado señor, bien Roche. ¿Listos? Respondan. Miren, no hay tonto que no seas lechero, ¿verdad? Ahora sí que me hacen falta mis amigos, ¿eh? Reencuentros del 13. Producciones Olay. Y Canal 13 presentan Facetas del Terruño. En estos programas de reencuentros siempre hay algo que me llama mucho la atención, es que cuando arranca el programa y apenas ponemos la identificación de los diferentes programas que hemos ido viviendo, alguno de todos se sorprende, a alguien le bajan las lágrimas. Hoy Ángela Uribarri, que es la pionera de Facetas del Terruño, y Fernando Gutiérrez, que es el que levantó la mano y dijo, ¡uy, ese soy yo, es mi voz! Es digamos, los invitados que tenemos para hablar de este extraordinario programa que se llama Facetas del Terruño y que de verdad estuvo en los pueblos y tocó el corazón de cada uno de ellos. Gracias a ambos por compartir con nosotros en este programa y en este reencuentro hermoso que vamos a tener. Lo primero que toca preguntar, Angelita, es ¿cómo nace la idea? O sea, ¿cómo se gestiona? ¿Qué visionaste? Mira, primero te voy a decir que estoy como hormiga en tapa dulce, ¿verdad? Estamos felices aquí, definitivamente, con los amigos. Uno que otro ratito en este estudio. ¡Ah, qué maravilla! Bueno, es que esa es la casa de nosotros. Bueno, yo trabajé 27 años aquí, así que esa fue mi casa durante muchos años y sigue siendo el lugar predilecto de mi corazón. Yo trabajaba en Canal 7 como periodista durante 5 años y nació el CINAR. Entonces, don Oscar Aguilar me trajo para el año 78. Y empecé a trabajar en el noticiario, pero el director del noticiario y yo estábamos ligados. Este era mi marido. Y entonces, lógicamente... Muy ligados. Muy ligados. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que cuando uno hacía el programa, las diferentes cosas, a mí era la que me castigaban si había errores. Y si había premios, becas, algo así, no podía ir yo, porque era preferencia. Entonces, yo siempre terminaba mal. Además, cualquier cosa era como si seguro yo era la que traía la información. Y yo estaba súper obstinada. Entonces... yo dije, no, yo quiero ir a buscar noticias a las zonas rurales, en vez de estar aquí, que siempre era lo mismo en las zonas rurales. Entonces don Oscar me dijo, está bien, vaya usted y traiga noticias en las zonas más alejadas que quiere. Cuando yo llegaba, la gente se asombraba porque antes las noticias solo era lo negativo, ¿verdad? Que el muerto, que el asesinato, que la violación, y no sé qué. Cuando yo llegaba a buscar las buenas noticias, pues le llamaba la atención. Pero le dan uno la buena noticia, te pasaban a la casa, que tomaras un cafecito, el agua dulce, te empezaban a contar sus historias, sus sueños y todo, y empezabas a conocer un mundo diferente. Entonces yo llegué y le dije, don Oscar, ¿por qué mejor no me saca de Cosmovisión y me permite hacer un programa en que yo pueda ir a los pueblos a rescatar la música, todo lo que tenga que ver con la comida, los trabajos, todo lo que era la vivencia del campesino? Y don Oscar me dijo, está bien, ¿y qué nombre le voy a poner? Y yo ahí le di vueltas y vueltas, y con algunos compañeros del canal, Facetas del Terruño. Y nace Facetas del Terruño en mayo de 1979. Con todo el esplendor, con todo el amor. Apenas estaba iniciando el CINAR. Yo llegué aquí en mayo de 1978. Y para mayo de 1979, un año después, empecé a hacer Facetas del Terruño. O sea, toda una vida, ¿verdad? Sí. Con mucha experiencia y muchas historias. Fue como ayer, ¿verdad? Ah. Es como ayer. Ayer hizo 8. Sí. Para uno es como ayer. Es que porque eso es también lo que uno habla. Pasan los años y estamos hablando que yo hice ese programa hace casi 40 años. Y para mí, yo sigo siendo la misma persona y me sigo sintiendo como hace 40 años. O sea, fue como ayer para mí. Sigue siendo como ayer. Sí. Y eso le pasa a uno hasta que le muestran un video de hace como 20 años y uno dice, sí, bueno, no soy tan como ayer, pero mi espíritu sigue siendo como el de ayer. Pero uno dice, como me sorprendí ahora cuando me escuché ahí. Así. Es tiempos que ya no va a volver, ¿verdad?
pero qué bonito, ¿verdad? Porque yo, o sea, no me acordaba y ahora que empezó y pasaron la presentación, dijo, ese soy yo. Y no me acordaba que yo lo había grabado. O sea, qué bonito. ¿Eh? Es más, esa presentación, nosotros no le estamos dando chance No, al jefe. Mire, ustedes tranquilas, que lo más importante es que ustedes hablen. Ve qué interesante. Es que nosotros hicimos 2 presentaciones. Esa es la más antigua. Cierto, Después había una más moderna. Esa más antigua, inclusive está Toñito, el hermano de Naín, está en la iglesia de Escazú. Ese Correcto, es sí. de aquel tiempo que vos inclusive lo editaste, aunque vos no te acordás, eso fue edición tuya. Y vos eras el editor, pero al mismo tiempo, como tenés esa voz tan hermosa, Gracias. también hiciste la locución. Y muchas veces me ayudaste con la locución en muchos de los programas. Entonces, claro, a donde uno oye ese, mira, Fernando, vos te asombraste y yo también. Siempre digo una cosita que es muy curiosa, que el CINAR ha sido semillero de muchas cosas. Fernando y su voz fue la voz por muchos años de Canal 6. Ahora, quiero Repetí en Canal 4, Canal 9, Canal 11. ¿verdad? Imagínense. Y Canal 13, el Sistema Nacional de Radio, por muchos años, muchos años. Así que ahí está esa escuela. Sí. Pero vamos a ver algunos recuerdos, ¿les parece? Sí, claro. Sí. Veamos este recuerdo que yo sé que les va a complacer muchísimo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro programa de Facetas del Terruño. Este va a ser un programa lleno de alegría, tal y como es San Ramón cada 30 de agosto desde hace más de 100 años, cuando celebra su entrada de santos. El origen de esta fiesta se remonta a 1851, cuando el cura Lorenzo Montenegro solicitó autorización a la gobernación de Alajuela para llevar a la imagen del santo en peregrinación a nivel nacional para recolectar fondos para la iglesia de San Ramón. Varios años después, entre 1873 más o menos y 1875, se instaura como fiesta local cuando el sacerdote español José Guzmán incentiva a las poblaciones vecinas para que asistan a la fiesta patronal llevando las imágenes de sus santos. Y ya en 1886 es la Municipalidad de San Ramón la que exhorta a sus representantes para que incentiven a los pueblos a que lleguen las imágenes cada 30 de agosto. Y este es San Luis Gonzaga, el patrón de la Guardia de San Ramón, un lindo lugar a donde estuvo Facetas del Terruño hace algún tiempo y donde pudimos disfrutar de miles y miles de guardias que hay en los potreros de la zona. Muy alegre los músicos, esa es una de las características de esta entrada de santos, que los santos entran bailando. Estamos con parte de esa historia que ustedes fueron a recuperar. Me decía Angelita, don Luis Ledesma, que es nuestro realizador, que le motiva mucho ver este clip porque él fue el camarógrafo que estuvo con usted y que le hicieron inclusive fueron a la casa del padre Sixto Varela y que ahí hablaron con los papás de Sixto Varela, ¿verdad? Y que se siente muy motivado. Me decías que ya esta costumbre ya no se puede. Mira, viendo eso, primero nosotros tenemos, digo yo, 2 grandes tradiciones religiosas de esta índole como de romería. La de la Virgen de los Ángeles, que siempre ha sido, y esta de San Ramón, que es maravillosa. Esta
es el 30 de agosto, o sea, lunes, martes, miércoles, el día que sea, ¿verdad? 30 de agosto, definitivamente. Y la fiesta, vienen los santos de todos los lugares. El padre Elías Quesada, es que todo tiene su historia, el padre Elías Quesada era un cura bien bravo, ¿verdad? Cuando él llegó, y ya la tradición tenía muchísimos años, él dijo, pues, ¿qué es ese relajo? Eran caballitos, los juegos mecánicos, aquello era una cosa toda, ¿verdad? Con todos aquellos pachucos y que se orinaban detrás de todas las cosas de esos de los juegos, aquello. Entonces él dijo, no, esto no es una festividad religiosa. Y aquí, hasta aquí llegan. Esto es solamente del pueblo. Y sacaron a todo. Y la municipalidad se peleó con el padre Elías Quesada, porque era un muy buen negocio para la municipalidad. Pero él instauró que esta fiesta era solamente de la gente del pueblo. Entonces es cuando empiezan a hacerse todos aquellos ranchos donde se vendían las comidas. Cada pueblo, uno tenía la carne, otro tenía el maíz, el otro tenía la yuca. Entonces todos los pueblos vendían ahí sus comidas alrededor del parque porque se hacían muchos ranchos. Y se desapareció todo lo que fuera foráneo. Y los santos iban como los vemos, que iban bailando. Se llevaban bailando y bailando, y él siempre lo aceptó. Años después el padre Elías se murió. Murió muy joven. Que con ese carácter murió un ataque cardíaco. Siempre todo el mundo dice, ¿verdad? Entonces prohibieron que los santos entraran bailando. Pero el pueblo está tan acostumbrado que aún hoy por hoy desobedecen la orden. Y vos ves que entran los santos bailando. Cuando se descuidan un poquito, los ponen a bailar. Después le llama la atención, otra vez van así, otra vez. Hace poco pasó eso. Exactamente. Sí. Entonces el pueblo sigue con una tradición muy hermosa que nosotros pudimos rescatar desde los principios. Tenemos muy lindos programas con el padre Elías, pasando por eso. Es la parte, digamos, religiosa que rescatamos a través de Facetas del Terruño. Es una mezcla entre esa parte religiosa y de costumbre de pueblo. Fernando, era complicado hacer todos estos procesos de edición, porque en esa época no es tan sencillo como hoy lo acostumbramos. Sí, lo que pasa es que, te voy a contar algo. En ese tiempo uno tenía que ser un poco más artístico, porque era la época no digital, era análoga. Entonces todo era corte por corte, entonces tenía que buscar uno la comba al palo para hacerlo más atractivo al ojo, y uno se volvía como más creativo, más artista a la hora de eso. Después pasaba a lo que era la postproducción, que hacíamos todos los efectos de transición y toda esa cuestión. Y una vez que teníamos, una cosa muy curiosa que la gente no sabe, es que cuando yo tenía el roche, o sea, el programa hecho, el video completo, llegaba Angelita, ¿te acuerdas? Y le pegábamos el micrófono y ella iba hablando. Sí. Narrando lo que veía ahí. Narrando sobre. Es interesantísimo porque esa técnica ahorita ya no se hace. Ya no se hace. Déjeme ir a una pausa y vamos a volver dentro de unos segundos para hablar de esa construcción y cómo se construían los programas partiendo de esto que me acaban de decir. Vamos a una pausa, ya venimos. Ya continuamos con Reencuentros del 13. Seguimos con Reencuentros del 13. Y aquí Edith va a sacar del horno el pan que ya está listo y que lógicamente pues nosotros saboreamos también una puntita antes de la boda. Bueno, y por ahí aparece Víctor Julio, el esposo de Edith, que es el panadero, que es el poeta y que hasta para el pan tiene algo que decir. Así que vamos a disfrutar de su conversación y sigamos paseando por este lindo pueblo de San Juan de Santa Bárbara de Heredia. Para sus fiestas navideñas, encargue usted su pan. Se lo horneamos a punta de leña en este rancho, aquí en San Juan. Realmente hermosos esos detalles. También la pasaban bien, Angelita. O sea, también siempre. Se comía bien, ¿ah? Se comía siempre bien. la pasábamos muy bien. Un detalle pequeño en eso, para que después no se me vaya, comer, disfrutar lo que la gente hacía. Si vos no comías, la gente se resentía. Y hubo unos primeros años en que yo a veces no comía. Entonces una señora una vez me dijo, ¿y usted le da asco lo que hacemos los campesinos? Le digo, ¿por qué? Porque usted nunca prueba, pone a sus compañeros a probar. Entonces, desde ese entonces yo siempre probaba, pero como nunca quedaba uno bien, siempre decía, mí qué muerta de hambre, se pasa comiendo la comilona. O sea, siempre nunca queda bien. Pero es muy importante siempre probar todas las cosas
de por sí siempre eran muy ricas, pero sea como sea, siempre se probaba porque eso era parte del que la gente también se sintiera bien. Bueno, es que es parte del cariño de lo que la gente le quiere dar a uno. Uno cuando llega a ciertos lugares, uno se asombra de que le ponen un montón de comida y uno dice, ¿y esto, verdad? Y es esa forma de agradecer. En aquellas épocas era muy dado también, ¿verdad? De que la gente hacía ese tipo de cosas. Fernando, cuando estábamos ahora conversando de la construcción, se pone uno a pensar en ese cambio real que ha dado la televisión. Y Angelita no se jalaba tortas, o sea, habías trabajado un montón de horas preparando un programa y yo pensé que cuando ibas a decir, y llegaba Angelita a decirme que corte aquí, corte allá, ¿se jalaba tortas, Angelita? Sí, lo que sucede fue que, bueno, una vez sí nos pasó, ¿verdad, Angelita? Sí. Que porque nosotros, bueno, la gente no percibe que para hacer un programa de esto no solo es ir a grabar y todo lo que graba el camarógrafo llega a la sala de edición y empezar a armar todo el programa. Hasta la madrugada. Hasta las madrugadas y nos daban 6, 7 horas dándole, 4 o 5 horas dándole. Y para construir un programa de estos son horas de horas. Ya había una estructura que ya había hecho Angelita con Amado. Ahora vamos a hablar de Amado. Y yo respetaba eso y hacíamos el programa. Y como te decía, ya cuando teníamos, porque eso es una parte muy importante, cuando teníamos el programa hecho, ya Angelita venía y le poníamos el micrófono y ella narraba sobre las imágenes. Una vez me dice, algo tocaste y ya teníamos todo el programa hecho y se borró todo. No, casi lloramos ese día. Eran las 5 de la mañana, casi llorando a las 5 de la mañana. Sí, pero bueno, son parte de las anécdotas que suceden en una sala de edición. Ahora, con lo digital es mucho más sencillo. Te puedes manejar las imágenes diferentes. No, ahora te echas una editora en la mano porque vas editando. Y antes eran grandes módulos, gigantescos módulos para hacer un trabajo. Angelita, ¿también daban ustedes espacio a diferentes escuelas? O sea, trataban de que los niños pudieran ser parte de este tipo de todo había. O sea, facetas del terruño, por eso facetas. De todo, ¿verdad? Había veces que los niños íbamos a los pueblos y ellos hacían sus obras teatrales o diferentes tipos de cosas, entonces siempre había cabida. La idea era que un programa fuera muy variado, fueran varias facetas, la comida, la música, el trabajo, los niños, la educación, que hubiera de todo un poco, porque ese era el sabor, ¿verdad? Definitivamente del asunto. Esa era la vivencia, digamos, más interesante de todo esto. Y ya que estamos hablando de niños, disfrutemos un ratito de ellos. Claro, disfrutemos. Vamos a recordar. Claro, ahora cuando lo vean, ya sabemos que van a empezar a llamar al canal, ¿verdad? Y a decir, vamos, quiero ese video, ¿verdad? Sí. Hablemos un poquito y veamos un poco a los niños. Buenos días. Los alumnos de la Escuela Tranquilino San Rojas nos sentimos muy complacidos de darle la bienvenida a todos los integrantes del programa televisivo Facetas del Terruño. Les expresamos nuestra felicitación por llevar a todo el país un programa cultural de este tipo y nuestro eterno agradecimiento por elegir a nuestro pueblo para dar a conocer sus costumbres e idiosincrasia. Muchas gracias. Y ahora les estamos invitando a que pasen a la escuela a conocerla. Así, córrese, córrese. Así rompo los terrones con el pico y con la azada. Así rompo los terrones trabajando en mi jardín. Así rompo las semillas. Qué lindos que son nuestros pueblos. Precisamente los niños de la Escuela Tranquilino Sáenz nos tenían una sorpresa. Ellos querían que a través de la televisión les mostráramos a ustedes una velada autóctona. Aquí está el agricultor, la mariposa, el sol, las flores, la jardinera, el árbol, en fin, todo eso que ellos han aprendido a amar a través de estas actividades. Y no solo tenían este cuentito que estamos viendo, sino también aquel famoso de Mercando Leña.
Pásenmela por el trillo, en estebas pequeñas, de forma que deje paso a la chayotera. Ay, vera, no la quiere mejor pelada, olorosa y hierbabuena, y con lazos en las puntas, y aspirada de canela, a modo de feria que le dé el chonete, los huellecillos, la carreta, este chuzo, esta faja y la sonta de mi abuela. ¿Qué hombrecillo más malcriado? Cargue pronto con su leña. No, si se la voy a dejar para que la queme de muestra y que me alcen patas el día que vuelva a tratar con viejas. Realmente, y bueno, que siempre los niños son una magia, ¿verdad? No era sencillo, porque vamos a ver si te entiendo. O sea, al final, sobre el video, Angelita iba narrando a partir de lo que había vivido, ¿verdad? Sí, No era que construía otra vez un guión, sino que por la premura del caso tenía que ir narrando prácticamente. Sí, porque eran tantos programas, ¿verdad? Angelita, como ¿cuántos más o menos te echaste de Facetas del Terruño? ¿Cuántos programas? No, y es que figúrate que era Muy uno difícil. por semana y fueron 55 semanas, lo multiplícatelo por 27 años. Son cientos de programas, Sí, cientos que por desgracia los primeros los habían borrado, que fue cuando yo puse la renuncia, porque cómo era posible. Los cassettes eran muy caros, esos de 3/4. El canal en aquel entonces, cuando entramos, pues se compraron una cantidad, pero no se podía más. Y yo no me daba cuenta que el Barbero de la Villa y Faceta lo borraban para hacer otras cosas. Entonces se borró, que tal vez borraron como unos 6 años, los primeros 6 años. Es que es impresionante, tal vez la gente no se imagina, pero antes cada cassette era una cosa así y así grande, y uno para ir a editar iba con una columna completa, ¿verdad? A meter cassette por cassette. Sacaba uno, eran dos fases. Una que ibas grabando en un cassette todo lo acontecido, el otro era el play, que iba sacando, por decirlo de alguna forma, los pedacitos o lo que nosotros requeríamos para poder hacer el programa. Entonces tenías que ir sacando uno, poniendo el otro, y tenías que ir pensando que en aquel cassette del 3 o el 4 o el 5 había una toma que tal vez Angelita ocupaba, y tenías que ir memorizando todo lo que se había grabado en el cassette, que eran los cassettes que tenían las cartuchas grandes de los camarógrafos, y ellos van filmando con continuación, con un time code. Entonces uno tenía que memorizar ese cassette de tal forma que uno decía, bueno, yo vi esa toma en el cassette 3 y teníamos que sacar el cassette del otro, pues meter el otro, empezar a rebobinar para poder buscarla, encontrarla, meterla en que estábamos editando, y así se duran horas de horas hacer un programa de 20 o 25 minutos. Una hora al principio, después hora, media sí, hora. Después media hora. Déjenme ir a una pausa, cuando volvemos vamos a hablar, para que ustedes se lo imaginen, una de las propuestas de Faceta del Terruño se convierte en patrimonio de la humanidad. Y yo quiero que hablemos de eso cuando volvamos, porque son parte de esos grandes aportes que el Sistema Nacional de Radio y Televisión y la gente que estuvo por acá le ha dejado a un país tan hermoso como Costa Rica. Ya vamos al corte y venimos. Ya continuamos con Reencuentros del 13. Seguimos con Reencuentros del 13. Bueno, si queríamos mostrar algo que realmente reflejara cómo el pueblo en su totalidad estaba vinculado, este fragmentito de entrada a corte nos muestra un pueblo completamente metido, ¿verdad? Y enfocado en el programa de Facetas del Terruño. Ahí tenías realmente, con mucha claridad, una gran aceptación, Ángela, con el programa. San Juan de Santa Bárbara Heredia, esta gente es increíble, increíble porque a todos se apuntaba.
todo el pueblo. Pero no creas que fue solo en esa época, que estamos hablando de un programa que puede tener 30 años. Ahora nosotros tratamos de retomar eso, que no fructificó, pero fuimos a hacer unos programas para comparar qué había pasado en el pasado y en la actualidad. Y todo ese pueblo se volvió a integrar a un programa que grabamos hace 3 o 4 meses de Facetas del Terruño. O sea, el pueblo estaba siempre apuntado y sigue recordando de Facetas del Terruño de aquel entonces y ellos siempre están dispuestos a entrar. O sea, es que la gente ama todo esto que tiene que ver con sus tradiciones y son pueblos que son todos llenos de actores. Sí, que están completamente nutridos. Me pongo a pensar, como lo dije antes de salir a corte, que el Sistema Nacional de Radio y Televisión le ha dado muchísimo a este país, pero me asombró conocer algo que se volvió patrimonio de la humanidad y que fue gestado alrededor de Facetas del Terruño por esta gran señora y por otro grupo de gentes que lo empujaron. Cuéntenos esa historia. Claro, yo primero quiero también darle un usted quiera, reconocimiento a toda la gente, todos esos compañeros que año tras año estuvieron con nosotros luchando, vos en la edición, los compañeros camarógrafos, los iluminadores, los choferes, todo, siempre integrados. Vamos a ver, cuando yo empecé a hacer Facetas del Terruño en los pueblos, llegué y encontré 2 tipos de campesino. El campesino normal, muy corriente, y el campesino ligado a sus tradiciones, que tenía sus yuntas de bueyes, que tenía sus tradiciones, sus costumbres todavía muy ligadas a lo antiguo. Pero había montones. Entonces yo, los bueyes, y entonces volví otra vez y ya me enseñaban aquellos bueyes y los otros más lindos, y esto y lo otro y lo otro. Dicen que cuando vos llegas a un lugar, ves lo que no ve la gente que está acostumbrada. Yo estaba acostumbrada a eso y para mí era muy asombroso. Entonces yo me enamoré de aquello, ver trabajar los bueyes, ver esa triada que es el buey, el boyero, los bueyes y la carreta o alguna herramienta de trabajo. Entonces me parecía tan fascinante y los bueyes contestaban y los bueyes eran como los amigos del boyero, o sea, era realmente un triángulo maravilloso, al punto que vi en un lugar que no quiero mencionarlo, un boyero que era muy alcohólico y dormía siempre con su yunta de bueyes, siempre. Y resulta que el boyero se murió. A los días, un buey empezó a enfermar y se murió. Y un mes después murió el otro buey. Ve la unión que había entre esos 3, o sea, ¿qué significa los bueyes? Los bueyes son los compañeros, entonces hay que darles un reconocimiento, ¿verdad? Y además ese trabajo. Entonces, los pueblos llevaban sus cosas, su comida, la leña, etcétera, y las regalaban a la iglesia en esas famosas desfiles pequeñitos en cada uno de los pueblos. Y entonces, yendo tantos y tantos pueblos, yo dije, pero ¿por qué no nos vamos a hacer un desfile de boyeros en San José, donde vayan todos esos boyeros con sus bueyes? Porque al fin y al cabo, San José fue construida por los boyeros, jalaron todo, desde los teatros, la comida, todo, siempre. Entonces, ahí nació esa idea, digo yo, no, eso hay que hacerlo. Entonces empecé por Escazú, que hasta por cierto aquí están ahí, que es de las personas que me ayudó, porque Escazú, aquí nomás tenemos 80 yuntas de bueyes, porque ya se sabe que el pico blanco no permite en Escazú subir mucho, entonces trabajan con los bueyes porque no pueden trabajar con tractores, y ahí sigue la tradición boyera. Entonces ellos dijeron, sí, nos apuntamos. Y después fui y hablé con mis amigos boyeros de Cartago, y así fuimos hablando con todos, y dijimos, ya el Teatro Nacional cumplía 100 años, vamos a hacer un desfile de boyeros para celebrar el centenario. Doña Graciela Moreno, súper apuntadísima. Johnny Araya, que me quito el sombrero, el reconocimiento. Johnny siempre nos ha apoyado, y yo creo que una de las que subsiste el desfile, porque él siempre ha tenido un apoyo, y en aquel entonces Monseñor Arrieta, que había sido el padre Arrieta, que en Venecia había conducido a los boyeros para la construcción de la iglesia. Entonces, con ellos 3 hicimos el primer desfile de boyeros, vinieron 550 yuntas. Wow. Y nunca ha habido tantos bueyes. Entonces, esas 550 yuntas terminamos en el Teatro Nacional, les dieron unos billetes de reconocimiento ahí que lo guardan los boyeros, trajeron cosas y se regalaron para el Hospital de Niños, para cuidados paliativos, y fue un éxito tremendo. Lo que no fue éxito fue por la comida, porque no teníamos el apoyo nada más, que nos estaban dando los regalos para los boyeros, que era una cosita muy linda, un retablo. La comida, entonces le hicimos en la gente de mi barrio en Belén, y se le repartió a todo el mundo el picadillo y no sé qué, y se agrió el picadillo, aquello fue un desastre. Pero bueno, la comida. Y de ahí nace entonces esa tradición por San José que cumple ahora 21 años. En este mes de noviembre, el último domingo, teníamos 21 años de atravesar la capital. Voy a romper un poquitito el guión, porque tengo que hacerte esta pregunta. Rompámoslo. Si no, históricamente, yo creo que no debería ser. Cuando nace el tema de que se convierte en patrimonio de la humanidad, y cuando conversaba con Naín, como vos lo decías, yo me ponía a pensar en ese gran aporte.
Pero usted que fue la gestora, Angelita, cuando eso sucede, es que, volvamos, patrimonio de la humanidad, marca la historia de tu vida. Claro. Yo quisiera ser la madrina de los boyeros, pero ellos me dicen que yo soy la mamá de ellos, la mamá de los boyeros, y así tengo un premio de todo que me dieron en eso, porque yo sentí que eran mis hijos y es la tradición de mi país y todo eso. A raíz de eso hubo mucho interés, entonces empezaron a hacer estudios y a recopilar, y ya empezó el tema ese. El Ministerio de Cultura en algún momento, con 3 antropólogas excelentes, decide hacer un estudio y se le presenta ¿cómo es? De la ONU, a la ONU. Se le presenta a la ONU toda esa recopilación de los boyeros de todo el país, a la UNESCO. Porque la recopilación, digamos, en Guanacaste usted es un tipo de boyeros, hay boyeros que todavía trabajan para sacar la palma africana, o sea, es variadísimo. Entonces se le presenta a la UNESCO y la UNESCO lo declara Patrimonio de la Humanidad. Entonces, en uno de esos desfiles de boyeros, en el 2004, si no me equivoco, se da a conocer que se transforma en un patrimonio de la humanidad la tradición del boyero y la carreta. Claro que me siento súper satisfecha. Ya le iba a decir, porque estaba viéndome la pregunta Un y logro. los ojitos se le llenaban de lágrimas y tengo que hacerla porque si no, como periodista, quedó mal. Y yo siempre he dicho... Usted es la mamá de eso. ¿Cómo se siente? Muchos hijos, vieras cómo friegan. Siempre, cualquier cosa tengo que apoyarlos. Claro que sí, y sigo apoyando los desfiles en todo el país. ¿Cuál es el sentimiento que tiene? Mi sentimiento es de un gran orgullo y de haber realmente dejado un granito de arena. Ya no me quiero morir, pero si me muero ya yo pienso que dejé mi granito de arena, mi huella en favor de mi país, de una tradición tan hermosa como es esta. Y Canal 13 es el nido que le dio la posibilidad a todo esto, este rescate, y lo fuimos sacando. O sea, aquí nace, aquí se fortalece, y lástima que el canal no lo haya explotado lo suficiente. Veamos cómo la recibían a usted en las diferentes comunidades. Veamos este video de cómo el pueblo absolutamente esperaba que ustedes llegaran. Vamos a ver. Hoy vamos a conocer otro hermoso pueblito de nuestro terruño. Pertenece a Santa Bárbara de Heredia y primero tenemos que pasar por San Joaquín de Flores. Este es el camino. Del frente de la iglesia tomamos siempre hacia Santa Bárbara y vamos viendo estas diferentes construcciones donde se mezcla lo antiguo con lo moderno. Y aquí el pueblo sale a recibirnos. ¿Cómo está, don Luis? Bien, ¿usted? Mucho gusto en verlo. Aquí estamos a la orden. Bueno, cuénteme, ¿a qué hora se levantaron? Que los veo así como tan madrugadores. Hoy desde las 4:30 de la mañana ya hay gente aquí alegrando todo el distrito. Bueno, ustedes son muy alegres, ¿verdad? Sí, ¿Qué se les dice? Sanjuaneños. Sanjuaneños, sí. Para nosotros es un gran honor tener en nuestro pueblo, ser casa de ustedes hoy y posiblemente el lunes, en un programa que creo yo debe ser quizás el mejor de Costa Rica. Yo pienso que el gobierno y las empresas deben dar mucho auge a ustedes, deben darle mucho apoyo. Ustedes saben el problema que existe en Costa Rica con la juventud. Los valores se han perdido, los valores espirituales, morales, religiosos. Existe mucho problema en el hogar. Ustedes están rescatando lo que Costa Rica fue. Yo pienso que el gobierno debe dar tantísima importancia a ustedes. Si Costa Rica quiere rescatar lo que Costa Rica era, deben apoyar muchísimo el programa de ustedes. Yo los felicito, espero que mis palabras lleguen a oídos de los gobernantes para que apoyen muchísimo a ustedes por el bien de Costa Rica, no por el bien del programa de ustedes, no por el bien de la empresa, digo yo, educadora de Costa Rica, Canal 13. No por el bien de Canal 13, sino por el bien de Costa Rica. Es que merece que la industria, el comercio y el gobierno den un apoyo de 100% a ustedes. Yo en este momento, en nombre de Costa Rica, no de San Juan de Santa Bárbara, en nombre de Costa Rica los felicito. Qué bien que la trataban a ustedes en las diferentes comunidades, ¿verdad? Voy a ir a una pausa y ya venimos a hablar un poquitito más de facetas del terruño, que quiero hablar
de otro gran tema, y es cómo comienzan a establecerse esos recetarios de la cocina costarricense. Y eso quiero hablar cuando volvamos en más de Reencuentros. El mismo día será mi muerte y tu casamiento. Primera amonestación que en la iglesia te leyeron fue la primer puñalada que a mi corazón le dieron. Segunda amonestación, el tiempo se está cumpliendo, te vas a casar con otro, aunque yo me esté muriendo. Ya continuamos con Reencuentros del 13. Seguimos con Reencuentros del 13. A ver esa otra pared. Agárreme, vieja. Pero es ansioso. Babosa. No, un momentito, porque se están peleando, ¿no? ¿Cómo está, primor? Muy bien. Vea, mi nombre es Caldo Momo. Y ella es mi esposa. ¿Dos hijos? Dos hijos. Ella es mi esposa. Y vamos a ir a casar a mi hija. A rejuntar, pero también, pero lo mismo. Pues. Pero yo quería decirle una cosa, es que usted está muy bonita. ¿Usted qué le pasa, viejo? Sin vergüenza. Vea, él me quiere mucho, yo sé, porque yo lo traigo socao y le canta a la gallina aparte que el gallo es manso. Bueno, pase. Vamos. Nos reíamos recordando el talento de un pueblo, ¿verdad? Maravilloso. Que salía y se presentaba y hacía diferentes actuaciones. Decía antes de ir a una pausa que dentro de esas cosas que los programas de televisión del CINAR, del Canal 13, han ido dejando, hay otra que fue muy curiosa y que tuviste una agudeza impresionante, porque bien decías, con anticipación, de que a todo lado que llegabas te ofrecían comida, hasta que, me imagino, se te encendió la chispa y dijo, claro, hay que recoger las recetas del pueblo para que el pueblo las tenga. Sí. Y es donde nacen estas famosas facetas hogareñas, que por lo menos dice contenido de ensaladas, salsas, jaleas y mermeladas, pero es la recopilación de lo que haces de la cocina, ¿verdad? De la cocina nacional. Y además de eso tiene toda la música costarricense con todos los autores. Es como una especie de revista que tiene todas las recetas, pero tiene muchas cosas nacionales también. Y ahora que hablamos, es comida criolla, pero también en 1908 se publicó el primer recetario de comida en Costa Rica, 1908. Entonces una señora me regaló ese librito y ese librito tenía 1200 recetas. Entonces yo en cada uno de estos libros, que supuestamente iban a ser 12, metía 100 recetas. Entonces, al tener vos los 12 libros, tenía las 1200 recetas de ese recetario de 1908 para que no se perdiera. Lo que pasa es que eso ya yo lo hice hace bastante tiempo, pésima administradora, eso es el peor negocio que he hecho en mi vida, pero bueno, hicimos pero hasta el dejaste un número patrimonio impresionante. Sí, o sea, estamos hablando de que son recetas que datan de 1908. Hay 100 Wow. de 1908 y el resto son recetas que recopilamos a través de Facetas del Terruño desde el año 1978, 79 hasta el 2013. Entonces ahí están todas las recetas. Esas inclusive yo me fui a trabajar a Inciencia, al Instituto Costarricense de Investigación, Nutrición y Salud, que está en Entre Ríos. Ahí está un cuarto de tiempo y lo llevé, montaron un proyecto. Entonces todas esas recetas están con su contenido nutricional, cuánto de vitamina, cuánto de proteínas, etcétera, etcétera. Esas recetas, años después que yo me fui de Inciencia, las publicaron. Lo publicaron en el libro, nunca dijeron que yo lo había llevado, nunca dijeron que eran recetas de Canal 13, pero sí, cuando se presentó... Pero lo estamos diciendo. No, y en los periódicos está, en todos los periódicos, en aquel entonces, cuando se convocó y se hizo, el asunto es que yo te digo, aunque se reconozca o no, es Canal 13 aportando, todo eso es un aporte a nuestra sociedad. Y hablabas de periódicos y también no dejaste de sacar... Las facetas del terruño. Las facetas del terruño. Desde toda la vida, Facetas del Terruño durante 35 años, todos los fines de año sale. Ya estamos con la edición, en esta semana saco la edición de este año. Facetas del Terruño, una recopilación también de diferentes cosas, tradiciones, costumbres y todo. Es que no quiero que desaparezcan, ¿verdad? Si no, se escribe, desaparecen. Esa es una tarea clara y Fernando lo decía ahora, que estábamos fuera de micrófonos. Es que de todo esto se ha nutrido la televisión de hoy, Fernando. Sí. De hecho, estábamos hablando de que hay programas en las diferentes televisoras que el formato es, digamos, por decirlo así,
es parecido a lo que hacías vos o hacíamos en Bueno, 11 las historias. Informe 11 las historias, Más que Noticias en Canal 7. Todos son formatos que de alguna u otra forma podemos decir que es como una copia a lo moderno y que el formato siempre ha sido pues un formato que gusta mucho, que llegarle al pueblo. Curiosamente, a la gente le gusta, ¿verdad? Y por más que nos traigan formatos de otros países, le gusta la televisión nacional. Saquemos un ratito para ver otro pequeño fragmento de Facetas del Terruño con estos dos invitados de lujo que tengo el día de hoy, aquí en este reencuentro. Que hoy vamos a tener una oportunidad única en Facetas del Terruño. Nunca antes nos hemos encontrado con una pareja que ya tenga 71 años de casado. Estos, nuestros dos amigos que tenemos aquí, ella es Bertilia Barrantes y él es Raquel Ramírez. Y tengo aquí la Biblia en la mano. Todas las familias muy religiosas, las familias conservadoras con muchas tradiciones como ellos, tienen una Biblia donde van registrando cómo se ha constituido la familia. Y aquí está para iniciar. Nosotros, Raquel Ramírez y Bertilia Barrantes, hemos recibido mutuamente el sacramento del matrimonio el día 26 de enero de 1924 en San Joaquín, en presencia del padre José del Olmo. ¿Cómo le fue a pedir la mano a su papá? ¿Cómo fue que se casaron? A ver, don Raquel, cuénteme usted, ¿cómo fue que se casaron usted? ¿Cómo era ese noviazgo antes? ¿Cómo eran los novios antes? Muy sencillos. Sencillo completamente. Mucho respeto. No se daban ni la mano. La mano sí. ¿Un besito? Nada más. Nada, besitos nada. No. Muy serio el asunto. Él tiene ya 92 años. Sí. Inclusive los acaba casi de cumplir en marzo. En marzo. Y doña Bertilia es un poquito mayor. Sí, como. Va a cumplir los 93 años. Los cumplió ya. Ya cumplió los 93. En mayo. ¿Qué le gustaba cocinar a usted, doña Bertilia? Sí, arroz, frijoles, sopa. De todo hacíamos. ¿Y cómo han salido los hijos? Buenos hijos. Es que muy buenos todos. Las mujeres de aquellos tiempos eran muy valientas. Bertilia ordeñaba 3, 4 vacas que yo tenía. Y yo me iba a trabajar con los bueyes. Cuidaba cerdos, cuidaba gallinas. ¿A qué hora se casaron? A las 7 de la mañana. Es que antes la gente se casaba muy temprano. Sí. ¿Y cómo iba usted vestida? Blanco, con pañolón blanco. Antes se usaba el pañolón, como este que usted tiene ahora. Pañolón de seda blanco. Ay, que tengo. Con unos españoles. Ahí está todavía. Con un escudo. ¿Y se acuerda usted cómo iba ella, de linda, sí? ¿Cómo iba? Sí, bien vestida. ¿Y cómo la veía usted, además del vestido? Como eso, el cariño, lo hace todo. Don Raquel, usted siempre está muy enamorado. Que va, yo guarde, eso lo dejé. Yo no le había preguntado eso, pero me parece muy buena la respuesta. Era muy enamorado, Pero usted está enamorado de su esposa siempre, ¿verdad? ¿Usted está muy enamorada de él? Sí, siempre, muy enamorada. Yo está preguntando, ¿qué haces? Cuídalo, que no se vaya, ¿verdad? Para el portero. Y yo me acuesto de cuídelo, cuidado, no era bien. Ella lo sigue cuidando como el primer día. Son 71 años. ¿Cuántos años más pasarán ustedes de casados? Ya, eso Dios sabe. Decía Angelita que esas llamadas que uno sabe que van a entrar al canal van a ser la de la familia de este matrimonio, 71 años de casados. Es que era una historia larga. ¿Me decías que querías rendir un homenaje? En realidad sí, yo quería hablar de Amadito Solano, que fue el realizador del programa. Ya él hace 4 años, creo, falleció. Y fue uno de los que impulsó mucho este tipo de formato, este programa. Fue una yunta muy importante para vos, Angelita, para nosotros, como ser humano, como persona. Fue
muy, muy bueno y un buen trato, y eso fue parte de que nosotros nos enamoramos de las cosas que hacemos. Los programas que hace Canal 13, uno se enamora porque no son tan comerciales como en otros lados, sino que son con mucho cariño, muy de pueblo, y este fue uno de ellos. Y Amadito fue un enamorado de este programa, junto con vos, y quería decir que yo agradezco a Dios que me dio la oportunidad de trabajar no solo con vos, sino también con Amado, y que trabajar en esta institución que dio a mucha gente, es como es una universidad. Es el hogar de la televisión. Es un hogar. Este es el hogar de la televisión, si pudiéramos definirlo de una u otra manera. Esta ha sido nuestra casa y nuestro hogar. ¿Verdad? Y sí, Amado fue mi compañero de vida por muchísimos años, hicimos facetas, después nos fuimos a vivir a San Carlos y durante 17 años yo lo sigo haciendo, volvamos a lo nuestro, que es como un Facetas del Terruño en la zona norte. Él hace 4 años falleció, entonces yo lo sigo haciendo. O sea, este tipo de programas no se pueden perder. A mí me encantaría volverlo a hacer aquí en Canal 13, lógicamente lo estoy haciendo allá. Y para finalizar, ya hicimos un intento aquí de tomar las facetas del terruño antiguo, volver en la actualidad a ver qué es lo que ha pasado y los cambios que ha habido. Hicimos un intento, hicimos 3 o 4 programas, no lo hemos terminado de cuajar, pero es un poco qué pasaba antes y qué pasa ahora. ¿Ha cambiado mucho? No, no ha cambiado mucho. ¿Se te queda una anécdota? ¿Cuál será? Es que no me han contado. ¿Cuál? Una anécdota, cuénteme. La de la comida. Cuénteme una, cuénteme una. una. Me quedan pocos minutos, pero uno cuénteme nunca una podía anécdota. negarse a comer. Fuimos nosotros, Rafa Vargas como camarógrafo y Jota como chofer, allá a una zona indígena para dentro de Cartago, y muy vívido, una gente que todavía vive mucho a los Santos Antigua, y las tomas se hacían en el río con flechas, con todo ahí abajo, de todo, y entonces hacía falta se fue la batería, entonces Rafa me dice, ¿usted me la alcanzaría? Yo estaba un poco más alto, y todo más, y de todo fui a traer, y cuando yo llegué, la casa estaba ya sola, la señora había preparado la comida, estaba en una olla en el suelo, con la leña y todo, y el perro de la casa feliz comiendo de la olla. Entonces, yo dije, aquí yo no puedo decir nada, bajé con la batería, grabamos Porque y le quedaba subimos. mal a la señora. No, Dios guarde, subimos y ya en un guacalito nos sirvieron a cada uno la comida. Lógicamente que yo tenía mi guacalito así, Rafa era muy comelón, ñam, 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 y entonces le digo, ay, Rafa, es que no me siento bien, ¿te comerías esto? Claro, el Rafa se comió la mía, Jota se comió la de él y nos fuimos. Y cuando ya veníamos de camino, ya yo le dije, mira, vos sabes que ahí está, y es que el perro era un perrillo sarnoso. Digo, hey, te comiste eso, pasó tal y tal cosa. Y Rafa dijo, ábrame la puerta porque me vomitó. Eso es una anécdota, ¿verdad? De las cosas simpáticas. Pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas cuando estás en este tipo de vivencias. Me queda un minuto para cada uno. Agradecerles, de verdad, que me hayan acompañado. ¿Tu cierre, Fernando? Sí, no, yo quería agradecer primero al canal, porque le da la oportunidad a uno de crecer profesionalmente, y el 13 tiene eso. Mucha de la gente que está en los diferentes canales han pasado por acá. Este es la universidad para muchos de nosotros, o el colegio para muchos de nosotros. Hemos aprendido muchísimo a través de muchísimos años, y llegamos a otros canales a dar de lo que uno aprendió de este lado. No solo hice yo eso acá en el canal, hice varias cosas, pero una de las que le tengo muchísimo cariño, y de las por qué yo dije sí al programa y en ese momento estoy acá, es porque le tengo mucho cariño, primero a Angelita, a Amado, y al programa que fueron tantas anécdotas, tantos tiempos, tantas horas, tantas vivencias que uno, de lo poquito que uno puede agradecer, es noble en la vida ser agradecido, Fernando. Con Fernando empezábamos a grabar en la noche y nos daba la mañana, empezaba a clarear y todavía estábamos editando. Tantas horas con alguien, cuántas cosas se conversaban, tanto compartimos de la familia, los hijos que nacieron, las cosas que nos pasaban. Fuimos una familia. Canal 13 siempre fue una familia y eso es lo que yo sentí siempre y sigo sintiéndolo. Mi hogar, mi gente, aunque estén en diferentes lugares, muchos están todavía aquí. O sea, Canal 13 sigue representando eso, la familia, el amor, las tradiciones y el sueño y la esperanza. Que Canal 13 tiene muchas cosas que hacer en ese país que a veces está tan en crisis en lo que son valores, porque aquí los valores se pueden resaltar, hay que hacer el esfuerzo. Muchas gracias, Alan, por habernos invitado. Bueno, me quedo con las palabras de Angelita en cuanto al esfuerzo que tenemos que hacer por recuperar lo nuestro. Por favor, yo sé que hay muchos jóvenes que nos están viendo
no dejen que se les salgan de las manos un país que amamos tanto. Gracias por haber estado con nosotros en este reencuentro.